A partir de tu perspectiva como agente, quisiera preguntarte a ti, preguntarte de algunos peloteros cubanos que te lo venden como que hubieran sido una superestrella en las grandes ligas. ¿Cuál es tu opinión de, por ejemplo, de esas supuestas superestrellas? Por ejemplo, Omar Linares. ¿Qué crees tú personalmente? Batazo largo por el right field, contra el right field que se va, que no se va, y adiós Lola, se fue para el cañaveral. No tiene 3 y 2. Swing y falla. Se fue con una recta al pecho. Nací con un guante. Nice. Nací con un guante, lo que la vida no me dio la oportunidad de ser un día un equipo Cuba de béisbol. Aunque sí fui preselección nacional de softball de Cuba. Cuando aquello no existían series nacionales. Había un manager que para descansar se llamaba Guanábana Quintana. Él recorría muchos lugares, pero en aquel tiempo recorría más los lugares de Ciudad Habana. Y entonces ahí él escogía lo que él veía por las condiciones que uno tenía. Y después se nutría cuando ya se iba porque increíblemente en el tiempo de antes, años 75, Yo que lo sigo. bueno, Yo nací en el 65. años 75, Cuba participó en muchos torneos internacionales de softball. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminaba la serie nacional de Cuba, bajaban los Osorio, Jorge Álvarez, bajaba Valentín León, Francisco Javier Carbonell, bajaban casi todo el mundo de las series nacionales. Entonces cuando venían toda esa gente, tú no podías compartir con esa gente, eran del equipo Cuba. Y entonces, me recuerdo que un día yo le dije a Guanábana Quintana, oye, sí, por bateo y lo que hago, yo me he ganado la preselección nacional de Cuba, estoy muy bonito, pero yo no voy a jugar nunca por arriba de segunda base que tú traes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dame que segunda base en aquel momento era Ubaldo Álvarez. Peloterazo, mano, todo. Yo, mira, vamos a hacer una cosa, tú lo que quieres que yo, porque yo corría muy bien y robaba muy bien, tú quieres que yo le corra siempre a los catches, porque paso me tiene, dame la licencia deportiva y yo te le corro a todos los catches de Cuba y así no trabajo y me pagan mi salario. Pero realmente no me embulle más con equipo Cuba porque yo nunca voy a ir ni aquí a Oriente con el equipo Cuba. Y así comenzó la historia que me puse aprendí el softball, venía de béisbol, no fui un hombre de bateador de fuerza, pero sí un bateador de mucho tacto, robaba muchas bases, era muy rápido. Yo llegué a ser en 100 metros 10-5 y con este tamañito yo era capaz de donkear en el aro baloncesto. Era un atleta pero enano. Yeah. Y en aquella época, eso fue una época muy cruel para la gente de nuestro tamaño, porque era una época que estaban tratando, yo creo que no había gente de 2 metros casi, creo que en aquel momento un equipo de baloncesto más alto fue Ruperto Herrera. Y entonces, ese chiquitico ya ¿Qué altura tenía Roberto Herrera? Ruperto medía 1,99. Hasta que después viene Félix Morales, que mide 2,13, Roberto Simón. Yo también fui fanático del baloncesto. Pero hasta en la Olimpiada de 72, donde estaba Ugellé, Chapé, Miguelito Calderón, toda esa gente más alto era Ruperto Herrera con 1,99. Y entonces se buscaba mucho el que midiera 6 pies y ahí no podía. Pero bueno,
Pero disfruté porque tuve como 5 años sin trabajar y Ujú. corriendo la base a todo el mundo. Luego ya se frustra, vamos a decir así, esa carrera a nivel nacional, llegas tu vida y ¿vienes en qué año a los Estados Unidos? En el año 98, 1998. 98, hace Ah, 27 años. hace 27 años. Me dijiste que tuviste que venir como preso político. Ajá. Yo en Cuba, cuando joven, yo siempre fui un tipo, mi mamá era muy, como decían los cubanos, muy gusano. Mi mamá no perteneció al CDR y a mí tampoco me permitió hacerlo, cosa que me puso muy contento porque no tenía ninguna gana de hacer nada. Tuve más de 100 arrestos entre cosas y cosas. No siempre tenía que ser contra la revolución, pero era muy revirado. Hasta que ya sí empecé a hacer algunas cositas de poner proclamas y aquello, lo otro. Y bueno, ahí sí ya cumplí 6 años de prisión en total. Ya te permitió venir bajo el programa de refugiados que tenía los Exactamente. Estados Unidos en Cuba en la década Exactamente. del 90. Entonces, ¿vienes para los Estados Unidos? ¿Originalmente vienes para acá, para el sur de la Florida? ¿Todo el Sí, tiempo porque vives acá? mi mamá se había ido antes. Mi mamá se fue en el año 89, llegué en el 98. Mi mamá vivía en la céntrica ciudad de Jayalía. Ujú. Y entonces, bueno, ahí estuve viviendo unos cuantos meses y empecé a trabajar en lo que me llegara a la mano. Pero siempre con mi vista puesta en que yo venía con 2 maletas. Un título de productor artístico y otro deportivo. Y bueno, yo fui en Cuba representante y productor de Tanya, que cuando aquello Tanya era la cantante Cuando Montezuma. Montespuma, bueno, Montespuma, después Tanya. Trabajé con el Tosco cuando era nueva generación, José Luis Cortés. José Luis Cortés. Trabajé con mucha gente, incluyendo hasta con el cuarteto de cuerda de la Sinfónica Nacional de Cuba, porque mi papá fue administrador de la Sinfónica Nacional de Cuba. Ujú, No fue director artístico, ujú. sino que fue el administrador, donde estaba Leo Brauer y diferentes maestros, ¿no? Como Lucien de Cuchán y así. Él fue que me embuyó a mí a estudiar producción artística. Ujú. Él me decía a mí, tú tanto que te gusta estar detrás de los extranjeros, porque estudia producción artística que lo vas a tener ahí, lo vas a tener autorizado. Cuando empecé a mirar cómo funcionaba un productor artístico, dije, ¿sí? ¿Cómo que no? Y fue la mejor época que tuve en mi vida porque hablaba un extranjero y salía con un extranjero y me paraba la policía y le digo, yo soy productor artístico, estoy vendiendo en un espectáculo y tengo que estar con él. Y así estuve muchos años en la producción artística. En el deporte, para que tú veas, lo practiqué muchos años, muchos deportes. Pero el deporte, como entrenador, para la mente que yo tenía, que era una mente de la calle, de tener dólares y aquello. Si tú eras negociante, tú eras Yo era bisnero, como se decía en vinero, como Cuba. se decía en Cuba. Todo lo que eras bisnero. Eso no me pegaba, decía, aquí no voy a conseguir nada. Y entonces ahí fue donde me metí a productor artístico, que te digo, vine para acá con las 2 maletas, con 2 títulos, y cuando me encuentro a Tanya, aquí en Estados Unidos, que ella había venido antes que yo como 6 años, Ujú. ella me da un abrazo y dice, ahora sí voy a levantar. Yo como que ahora sí voy a levantar. Pero ¿qué tú estás haciendo? Dice yo, masajista. Cuando oí esa palabra, masajista, guardé el título de productor artístico, y dije, no, esto aquí es deporte. Y lo primero que hice en el deporte, sobre todo en el béisbol, que era lo que me fascinaba y conocía muy bien, fue ir a los high school, a las universidades, a ver cómo funcionaban y compararlo con donde yo había venido. ¿Y estamos hablando de qué año fue eso? Bueno, a partir de final de 90, o sea, yo vine en octubre. En el 99, principio del 99, ya estaba allá caminando. Buscaba las universidades y aquello. Entonces me di cuenta que la universidad
más famosa que había aquí era en Miami, perdón, era la de la UN. Empecé a ir a la UN a preguntar, entonces la gente hablaba de, no, porque freshman, sophomore, que si junior, y yo me parecía que me estaban hablando un idioma que ni entendía. Después que lo aprendí lo que era el draft de Estados Unidos. Y empecé a mirar en la universidad de los métodos de entrenamiento de los entrenadores. ¿Cómo es el draft? Porque muchas de las personas que lo ven en Recta al Pecho, que nos ven desde Cuba, no saben cómo es que funciona el sistema de cómo un pelotero llega a las grandes ligas. Bueno, a grandes ligas se llega por diferentes caminos. Pero vamos a poner el caso del draft. El draft, hay estas únicas oportunidades para entrar a un draft. Cuando ya tú terminas el senior de high school, cuando eres... Que senior high school es el último año. El último ya año. El último año. Del preuniversitario, del preuniversitario, ¿no? El preuniversitario, lo que era para nosotros el preuniversitario. Sí, era es como decir el 12 grado. El 12 grado. El 12 grado. Ok. Es que estoy tratando de llevarlo para que lo entienda la gente. Que lo entienda la gente en Cuba. Como es que funciona. Ajá, bueno, vamos a hacerlo así. Termina 12 grados. Sí. Entonces después tienes otra oportunidad de 2 años y vamos a poner ahora como el después del preuniversitario, que tienes 2 años, y eso se llama los junior college. Okay. Tú en cada año de junior college, que son 2, tú puedes ser drafteado. O sea, no te draftearon en high school, levantaste como atleta y tienes... Cuando te refieres a draft o drafteado, es que las organizaciones de las grandes ligas tienen el derecho de poder escogerte. Sí, pero tiene que ser en estas situaciones que te estoy diciendo. Okay. Por ejemplo, un pelotero de segundo año, con 20 años, en la universidad, no puede ser drafteado. Tiene que ir hasta el tercer año de la universidad, que es el año junior. Drafteado quiere decir como escogido. Para que pueda ser escogido en 20 rondas por las organizaciones. Ok. Entonces, esa es una de las maneras de llegar. A través de la universidad, dependiendo el año que tú estés en la universidad, ellos pueden escogerte. Tú puedes estar en un segundo año, pero si tienes 21 años, si tú tienes 21 años en segundo año, ya puedes ser drafteado. Okay. Ahora, si tienes 20 años en segundo año en la universidad, no puedes ser drafteado. Sí, porque la edad mínima es 21 años para la universidad. Y la mínima en high school y máxima es 18. Puede ser un muchacho que tenga 19, porque vino de otro país, se atrasó un año y bueno, puede tener 19 años. Quiere decir que para que las organizaciones de las grandes ligas, y permíteme entenderlo, puedan escoger un jugador menor de 21 años para su organización, tiene que estar estudiando en la universidad. No, en el junior college también. Porque hay muchachos que entran tarde y les cogen 20 años en el junior college. Tiene que tener estudios superiores. Déjame redondar la pregunta. Tiene que estar en el college. Pero la edad también, y la edad. Porque, por ejemplo, con 20 años y 19 años tú no puedes ser drafteado en la universidad, estando estudiando en la universidad. En el junior college sí. Tienes 2 años para eso. Si en 2 años no fuiste drafteado, tienes la posibilidad de irte por una universidad de 4 años a terminar los 2 años que faltan en la universidad. Quiere decir que el college viene siendo como una escuela técnica. No, el college es la universidad. El junior college es como una técnica. Ok, perfecto. ¿Entiendes? Entonces, después que tú estás 2 años y has demostrado talento, pero no te han drafteado. No te preocupes. Y no te han drafteado, pues entonces tienes 2 años más para ir a la universidad. Una universidad de 4 años. Sí. El junior college es un técnico, como un técnico de 2 años. Pero que todavía te quedan 2 años para graduarte de lo que es universidad, de college. Entonces, hay muchas escuelas que pasan por los junior college y ven buenos peloteros y de algunas posiciones que le hacen falta y le dan becas para ir a jugar y ahí pueden ser drafteados también. ¿Entiendes? Entonces, Pero la cantera en los Estados Unidos principalmente de los jóvenes son las universidades y escuelas técnicas superiores. No, las
las mayores canteras están en último año high school y universidad. Último año de high school que viniera siendo el 12 grado. 12 grados. Entre 12 grados Y la el junior y el tercer año de la universidad. O algún tipo de college. Okay. Ahí donde está la mayor parte del draft de Estados Unidos. Ok, ahora, sin embargo, ¿qué sucede con otros jugadores que no pertenecen al sistema educacional de los Estados Unidos, como es el caso de los inmigrantes, que, por ejemplo, salen de Cuba a una corta edad? Hemos visto de que la tendencia ahora es que van a República Dominicana. Y entonces en República Dominicana, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo funciona esa? Bueno, los que no pertenecen al sistema educacional de los Estados Unidos. Sí, bueno, en el caso, vamos a poner el caso de los cubanos. En el caso de los cubanos, ahora se ha aflojado bastante, porque antes les exigían a los peloteros tener una residencia en un tercer país para calificar para ser agente libre internacional. Entonces, por ejemplo, en muchos casos, en la época donde muchos se dieron muchos millones, como el caso de 72 millones de dólares a Ronés Castillo, 62 creo que dieron a Héctor Olivera, y por ahí para allá. En aquella época se hacían contratos de liga mayor, o sea, cosas que te firmaban que iba directo para las grandes ligas sin pasar por las menores. Okay. Eso ya lo han cambiado. Ya lo único que te piden es tener una dirección donde vivas en Dominicana, mandes el pasaporte y ya ahí se someten todas las planillas para que te conviertan en agente libre. Y después ese señor que está entrenando al pelotero, o los señores que están entrenando a los peloteros, pues empiezan a hacer contactos con los diferentes scouts de todas las organizaciones y se hacen los famosos showcase o tryout. Son dos cosas diferentes. O sea, es un tipo de exhibición para que vean las habilidades. Correcto, para que vean las habilidades de los peloteros. Y entonces los scouts, al que le interesa, después vienen los tryouts privados. Sí, porque los scouts, para poder ayudar a traducir los demás, son personas que trabajan para ciertas organizaciones, para las organizaciones de las grandes ligas que ven, evalúan a los peloteros. Correcto. O sea, hay una película muy buena que me gusta a mí de Clint Eastwood con Justin Timberlake. Ah, sí. ¿Entiendes? Que es de un scout que es problema con la curva. Exactamente. Es una película que refleja bien cómo es que funciona en el mundo de los scouts. Correcto. Pero bueno, retomando, cuando tú llegas acá a los Estados Unidos, que empiezas, ya había empezado la primera ola de peloteros cubanos que habían, como le dicen en Cuba, desertado de Cuba, porque me dices que ya es como en el 99, ya habían habido algunos que lo habían logrado, como Arocha, El Duque, Ariel Prieto, y llegas tú en un sur de la Florida en el cual ya están estos peloteros cubanos que abrieron los ojos y que decidieron venir para los Estados Unidos. Incluso creo que recién llegaste cuando Oliván con su famoso I Love You Miami. Sí, como que no. Eso fue en el 97. 97, sí, yo llegué en 90, pero bueno, desde que llegué, esa era la frase guerrera de los cubanos, porque de la casualidad que los dos hermanos, Orlando y Oliván, tuvieron excelentes carreras. Y son un orgullo para todos nosotros los cubanos. Y esa época no había tantos peloteros que habían desertado, pero sí habían puesto su nombre en el béisbol de Grandes Ligas. Y lógicamente cuando yo hablaba con un colombiano, lo que sea, de otro país, me decía, ¿tú eres un I Love You Miami? Porque eso se quedó la frase del Iván, que bueno, tanta alegría que le dio a los cubanos y a los fanáticos de los Madres. Llegas a Miami con la idea definida de que llegara a ser un agente No llegas así. Ni pensaba ni que era un agente. No sabía lo que era un agente. Porque actualmente, durante todos estos años, para que los demás conozcan, ¿en qué áreas del béisbol de las grandes ligas te has desempeñado? En todas. Bueno, pero, por ejemplo, soy agente. Pero empecé. ¿Has trabajado como scout? No me gusta.
¿No te gusta como No scout? me gusta porque yo tengo diferencia con los scouts. Ok. A mí no me importa que un muchacho mida 5 pies 8 pulgadas. Yo Ujú, le veo que tiene las condiciones de vida y por haber, ujú. y yo reporto que ese pelotero es un tremendo pelotero, pero muchas veces a los scouts se les critica a los scouts de aquí del área, pero realmente no son los que tienen la última palabra. Ujú. Tiene que venir el director de scouting, vienen mucha gente que al scout le gusta el pelotero, pero no le gusta el que está por encima, porque están los cross-checkers, están los jefes de área. Es una hilera y nunca me gustó. Este es un negocio millonario porque Sí, estamos hablando de que son muchas personas que están envueltas a la hora de poder escoger un... sí, ¿Y sí. dónde fue que tú tuviste tu, como se dice en inglés, tu first breakout? ¿Cuándo fue la primera vez de que empezaste en estos menesteres que lograste algo significativo? ¿Qué tú consideras? Chico, mira, en el béisbol he tenido varias etapas de grandes cosas significativas. Empecé a tener una academia, la empecé con un señor que se llama Santiago, y empezamos a dar clases. Entonces me salió el conocimiento de entrenador. Y entre él y yo empezamos con 5, 6 muchachos, 7 muchachos, hasta que llegamos a tener 70 muchachos. Pero era una época que tú estabas un mes en un terreno en Hialeah y al mes llegaba la policía y te sacaban de ahí del terreno. Y tenías que irte para otro terreno para tratar ¿Por qué? de... Porque tenías que sacar permiso y no se sacaba. Era muy No, y caro. no te permitían tener academia en aquella época. Ujú. No permitían. No, estaban en contra solamente las que tenían academia. Era para Tato Pascual, que lo tenía para allá, para el norte de Miami, Ujú. pero para acá, para la parte de Hialeah eran en contra ¿Quién de estaba en contra de eso? todos los dirigentes de Hialeah, Ujú. menos uno. ¿Quién es el uno? Porque, mira, Hialeah se nutrió de tener muchas ligas de béisbol, muchas ligas de béisbol. Habían varios terrenos con muchas ligas, buenas ligas, pero conflictivas muchas veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de los árbitros que tenía esas ligas eran árbitros muchachos jóvenes. Entonces, pudiera haber algún padre, que los padres normalmente eran los coaches, puede haber algún padre que sabía más que el árbitro, y ya tú sabes, una jugada que se cantaba o se empezaba, y si no sabía la regla, horrible. Pero un día me dio por contactar una ciudad que nunca había oído. La busqué en el mapa de Hialeah, que es lo que había en Hialeah, pero ya estaba cansado de correr de todos los terrenos porque me Ujú. tenían vigilado. Me pensé que estaba en Cuba, pero en vez de caer atrás de los terrenos, es caer atrás de los terrenos. Y me reúno con el alcalde, el director de Parque de Recreación de la ciudad de Hialeah Gardens. Sí, que es una ciudad que está al lado de Hialeah. Pero, exactamente, pero da la razón que el alcalde, muy joven, acaba de ser alcalde, había jugado profesional en el béisbol. Wow. Eso ayudó. Tremendo apoyo. El alcalde se llama, lo voy a decir, siempre José de la Cruz, una persona que me apoyó 300% y permitió, rentamos el terreno Ujú. y nos permitió sábado y domingo tener la academia. Empiezo también ahí, porque el cambio que doy, mucha gente de Liz, de Hialeah, no venían entonces para la parte del norte de Hialeah. Y empezamos a entrar yo con 2 o 3 muchachos. Y después empezaron a entrar muchachos de la misma liga que había en la ciudad. Una liga que lo que tenía eran 60 muchachos, no más. También todos los días con problemas, aquello. Y es cuando llega Vilanova. Y bueno, nos presentamos, me dice a mí quién era. Y yo, coño, tú me haces falta a mí. Y lo que dijo Vilanova es verdad. Cuando Vilanova apareció ya teníamos ya como 20 y pico muchachos. Ya. Yo, mira, Vilanova, yo no te quiero ni en el terreno entrenando. Yo quiero que tú seas el director de esto. De hecho, yo estaba en una etapa que yo estaba junto con San Belio del Valle
y Armando Pérez Roura, que trabajaban en Radio Mambí, en una emisora anticomunista totalmente, y estábamos en la etapa de ayudar a los cubanos. Y en aquel momento la ayuda con el cubano era todo aquel pelotero que se escapó, que ya no iba a jugar pelota, árbitros que se habían ido, y ahí entonces empieza a llegar, ahí dije a Vilanova, tráeme entrenadores, jugadores de ser nacionales, pero que sepan que vienen con idea de ser entrenadores, para que le enseñen por lo menos la experiencia que tienen ellos. Y ahí es donde tuve bueno, Vilanova empezó también el hijo de Vilanova, vino Eber Bastida, Pestana, vino también Pedro Luis Rodríguez, no se me quiere, Iván Davis, que increíblemente Iván Davis cuando llegó a Estados Unidos no quiso ser árbitro nunca, y nunca arbitró en Estados Unidos. Y cuando llegaron esos tipos de entrenadores, pues la academia creció. O sea, era una academia, pero muy organizada. ¿Qué ayudó? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Fastball Academy. Okay. Esa academia llegó un momento que casi todos los que jugaban en la liga entraron a la academia. Entonces, cuando los padres hablaban con nosotros, veían el conocimiento que teníamos del béisbol. Y ahí empezó a crecer hasta que un día me proponen ser comisionado de béisbol de la ciudad de Arias Grande. Wow. Yo acepto para hacer la liga. Ya yo conocía cómo se hacía la liga como tal, las edades, cómo iban los terrenos, las reglas que llevaban. Y puse de asistente mío primero a Santiago y después a Vilanova. Y mira, Vilanova lo hice mucho, pero creo que fue la mejor academia que hubo. Y después se convirtió en la mejor liga. Yo llegué con 60 muchachos y cuando me fui, de allí me dejé 700 muchachos. Porque pasé a ser director de deporte de la ciudad de Cibores. O sea... ¿Y dónde es que haces el salto para convertirte en agente de estos peloteros que sé que algunos han llegado a las grandes ligas? Mira, llegó un señor y me mira y me dice, chico, tú hablas bien y conoces y no tienes pena para hablar. Un agente de béisbol es casi un scout también, porque las compañías no te reclutan para representar a cualquier pelotero. Ellos, dependiendo del nivel de la compañía, ellos representan ese tipo de pelotero. Y si tú tienes vista para ver el buen pelotero, tú sabes cómo hablar, ¿por qué no te pones a aprender la cuestión de ser agente? Y cuando me dijo agente, de pronto me pareció que estaba hablando de agente de G2. Y dije, no, yo no quiero saber nada de esos agentes. Y dice, pero ¿por qué? Entonces yo le explico que yo tenía trauma con los agentes de G2 y esas cosas. Dice, no, esto no tiene nada que ver. Y empecé a explicarme y entonces empiezo a ir a algunas reuniones, lo veía y yo decía por dentro, esto para mí. Esto es un jineteo, pero beisbolero. Y entonces ahí yo me uno seguíamos San Belo del Valle, Armando Pérez Roura. Hicimos una organización que ayudamos a muchos peloteros que llegaban a Estados Unidos y algunos jóvenes que llegaban reclamados por reclamación de los padres y que llegaban, y esos muchachos sí no tenían la posibilidad de los que salían para Dominicana, para Haití. ¿Por qué? Porque no podían tener el Estados Unidos como tercer país de residencia. Entonces, ¿qué es lo que les quedaba a ellos? Era poder entrar en un junior college. ¿Por qué? Porque venían sin el inglés, las clases son diferentes. Y entonces nos propusimos nosotros. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando año 2004. Y bueno, aparte que ayudamos a familiares a reconstruir sus casas junto con el alcalde, que es
es un excelente alcalde. También nosotros por la parte, que la Mambí era muy fuerte, se consiguió dinero y entonces empezamos a tratar de ayudar donde vivir los pares que llegaban con esos peloteros, donde podían rentar, donde se adelantaba la renta y demás, los muchachos entrenaran y entonces se pudieran encaminar en el Junior College. Si había calidad, pues conocíamos a gente, tanto Yazar Bello como yo, conocíamos a gente que podían representarlos. Sé que a lo largo de todos estos años han habido muchos que los han logrado firmar con organizaciones de Grandes Ligas. Y me refiero a firmar porque ya hemos establecido en otras emisiones de que una cosa es firmar y una cosa es llegar a Grandes Ligas. Son 2 kilómetros, es algo completamente diferente. ¿Cuál de tus pupilos, por decirlo así, de tus representados, han llegado a pertenecer a un equipo de Grandes Ligas? Varios, muchos. Menciona, por ejemplo. Cubano, Raúl Valdés, mi hermano. Ese mi hermano, un pitcher con una inteligencia, no tenía las 93 millas ni 92, pero tenía una curva, tenía un cambio. Mi hermano, él firmó, yo no lo firmé. Después, cuando ya yo entro junto con él, ya ahí entonces yo lo empiezo junto con un agente calificado a llevarlo. Pero el que lo atendía en todo era yo. Y entonces hasta que dejó de jugar, que por cierto se ganó un anillo de campeón con los Cardenales de San Luis. Está el caso de J.C. Escarra, una de las historias más bellas que hay, es un cubano-americano de Hialeah. Ama Hialeah más que su propia vida. Está el caso también de Dairon Blanco. Llegó también a Grandes Ligas. Para atrás tenemos también a Arián Sánchez, colombiano. Tyron Guerrero, colombiano, un pitcher 6 pies 9 pulgadas que tiraba 102, 103 millas. Pero lamentablemente no se pudo. Estuvo 2 años en los Marlins, pero no pudo cuajar y bueno, lamentablemente no pudo seguir en las Grandes Ligas. Pero te voy a decir más que los peloteros que yo haya reclutado de Grandes Ligas, porque está en el caso de José Quintana, que está con Milwaukee, está Julio Teherán. O sea, llegó un momento que yo estuve en Colombia 7 años. Trabajé en el béisbol de Colombia profesional. Y yo veía que no estaban siendo bien agenciados como lo que yo ya tenía conocimiento y como yo soy. Yo soy un agente que yo veo todos los juegos de mis peloteros. Todos. Y a todos les mando decir algo que vi o que no vi. Y me pueden llamar a la hora que sea, que siempre voy a estar pendiente. Digo esto porque muchos agentes, cuando tú no eres un prospecto, empiezan a llamar a la gente y no responden. De hecho, yo nunca despido un pelotero mío. Yo tengo peloteros que han sido release, o sea, que no me gusta decir la palabra, que lo hayan votado. Lo sacaron de la organización y yo les consigo liga independiente, les consigo jugar en Nicaragua, en México, Dominicana y vuelven a retomar y el caso más fuerte fue el de J.C. Escarra. Tuvo 6 años con los Orioles, no lo ponían en la posición que él era muy bueno. Lo empecé a guiar durante 2 años y con 30 años lo firmo con los Yankees. Con una edad difícil. Y en el mismo año llega a Grandes Ligas. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y tuvimos la oportunidad de hablar ¿verdad? Me mandaste una Los foto. Ángeles, sí, casualmente coincide que lo seguía porque es un tío de él, hermano de su mamá, es amigo mío allá en Las Vegas, donde vivimos, y él constantemente me hablaba de él, y cuando fueron a jugar contra los angelinos, nos dimos el chancecito y el brinco hasta allá. Y muy buena persona, muy buen muchacho. Muy buen muchacho. Es una cubanía, despide una cubanía. No, total. Despide una cubanía completa a pesar de haber nacido acá, que es lo que hablaba el otro día.
Y lo que el otro día Mael decía en una entrevista, para hablar de béisbol cubano hay que contar también con los peloteros cubanoamericanos que están naciendo aquí, de Sí, padres cubanos en los sí, Estados Unidos. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Porque de hecho los primeros, para mí, discúlpame, uno de los mejores, bueno, que vinieron chiquitos, se desarrollaron en los Estados Unidos, como es el caso de Palmeiro, como fue el caso de sí, Canseco. Pero en estos momentos hay nuevas no, generaciones que José han nacido Fernández acá. también. Ajá. José Fernández vino chiquito también. Kendry Morales vino más joven. No, Kendry ya venía de las series Sí, sí. nacionales de Sí, Cuba. bueno, verdad, de niños son otros. Pero está el caso Pero, de Yasmani Grandal, uh-huh, que también vino muy chiquito también. los nacidos acá. Estamos hablando quizás de los nacidos acá, como los nacidos acá, como correcto. Nolan Arenado, Sí. como, en fin, que estamos hablando del caso de Escarra, que hay que contar con los cubanos americanos nacidos acá para hablar de pelota cubana en el presente. Sí, sí, sí. Sí, uno porque llegan hasta a conocer un poco la historia del béisbol cubano, Uh-huh. ellos también. Porque tienen los padres, cuando son padres que les gusta el béisbol, ellos le transmiten la experiencia de lo que vieron, de lo que vivieron, aunque no hayan sido deportistas. Pero le dice, tú te pareces mucho a fulano de tal. Uh-huh. Y en el caso de J.C. Escarra, que nació aquí, es lo que dice, parece un cubano nacido allá. Tiene la cubanía, tiene las costumbres cubanas muy arraigadas y es un excelente muchacho, excelente muchacho. También he tenido la oportunidad de es que mi historia es un poco cómica. No, cuenta. Mi hijo es testigo de que yo estoy en la Universidad de Miami viendo un partido de baloncesto. Y había un tipo fuerte, pero de 6 pies, 7 pulgadas. Y lo llamo y le digo, ¿qué tú haces jugando baloncesto? Dice, no, es lo que me gusta. Esto, le digo, no. Vete a jugar fútbol americano. Esto no es para ti. Tú, fútbol americano, tú vas a llegar a la NFL. Y un día me dice mi hijo, mira quién está en el equipo de la NFL. Fulano de tal. No lo he visto más, pero he tenido también pasó con Nick Martínez. Nick Martínez era segunda base, no me acuerdo si era de la Universidad de Fordham o de Marshall, no me acuerdo bien qué universidad. Pero yo representaba al mejor amigo de él. Y cuando veo jugando segunda base, veo que lo tiene de relevo y tira 92 millas, porque se veía en la pizarra. Y digo, papá, tú me vas a disculpar, pero dile a tu agente, de tu hijo, que no juegue más segunda base, que sea pitcher, que si es con entrenamiento de pitcher, ese muchacho tira 96 millas. Exacto. Grandes Ligas como pitcher y ha ganado mucho dinero como Grandes Ligas. Ahora, quiero preguntarte, o bueno, ya nos has contado la historia y muchos detalles interesantes, cómo funciona el sistema de Grandes Ligas y parte de tus logros acá. Pero basado en tu experiencia y de tu análisis, porque lo que me dices es que un representante en gran parte es como un scout. Existen muchos mitos relacionados con la pelota cubana de la década de los 80, sobre todo. Porque si hay algo que tiene, si algo tiene vamos a llamarle como algunos le digan para no ofenderle, la revolución cubana, es que tuvo un buen mecanismo de mercadotecnia, de marketing, para venderte los peloteros cubanos como Coca-Cola cuando muchos de ellos no llegan ni agua con azúcar. Claro. Pero la realidad es la siguiente. Bueno, ya he sabido de que durante la década de los 80 se valieron de diferentes artimañas la pelota cubana para tratar de engrandecerla. Fenómenos como peloteros bajo el título de amateurs con características profesionales jugaron. El uso del bate de aluminio que eso afecta sobre todo los números del bate de aluminio contra el bate de madera, por citar algunos de esos ejemplos. A partir de tu perspectiva como agente, quisiera preguntarte a ti, preguntarte de algunos peloteros cubanos que te lo venden como que hubieran sido una superestrella en las grandes ligas. ¿Cuál es tu opinión de, por ejemplo, de esas supuestas superestrellas? Por ejemplo, Omar Linares. ¿Qué crees tú personalmente? Ok, mira, te voy a responder como yo respondo a mucha gente que me han hablado sobre eso. El equipo Cuba, como tal, cuando eran jóvenes, todos firmaban
firmaban. Ujú. Que llegaran a Grandes Ligas es otra cosa. ¿Por qué? Porque pasan muchas situaciones. Una, muchos peloteros llegan con muy buena calidad, pero no se adaptan al sistema disciplinario de la Grandes Ligas. Otra, tienen calidad, pero tienen la calidad que es la calidad de tal béisbol. Allá se juega con bate de aluminio, aquí se juega con bate de madera. Entonces, por tal motivo, adaptarse al bate de madera y que sea gente que se mantengan en el mismo ritmo de calidad. Muchos peloteros han llegado aquí, caso Yunel Escobar, era un shortstop supuestamente de segunda en Cuba y jugó aquí 11 temporadas y bateando 2.80 en las 11 temporadas. O sea, Este es el caso de Ordóñez, Rey Rey Ordóñez. Ordóñez, pero bueno, Rey Ordóñez no bateaba como bateaba Yunel Escobar, pero tenía guante de oro. Ujú. O sea, guante de oro. Yo no me fijo mucho en la defensa, porque hay una razón verdadera. No es lo mismo jugar un terreno de béisbol aquí en Estados Unidos que jugar en el terreno de béisbol de Cuba, incluyendo el latinoamericano. Ujú. Porque yo conocía muchos peloteros con muy buena defensa en Cuba, que aquí hubieran tenido mejor defensa, por la comodidad del terreno, que está plano, que está bien. Pero yo no puedo decir, de que todos los peloteros eran Grandes Ligas, no lo puedo decir. De hecho, a mí me gustan mucho los pitchers. Actualmente en mi compañía tengo más pitchers que jugadores de posición. Sí te digo que aquellos pitchers como Rogelio García, Juan Pérez Pérez, Rolando Macías, bueno, Lázaro Valle, el Duque lo demostró, no tengo que decirlo, Liván lo demostró. Los pitchers tenían más posibilidad que el bateador de posición, porque por ejemplo, todo el mundo me habla que Víctor Mesa había sido en Grandes Ligas. No lo sé. ¿Por qué? Porque hay que ver también la actitud de Víctor Mesa si le gustaba a los equipos de las Grandes Ligas. Aquí hay peloteros que no han llegado a Grandes Ligas por la actitud. No. Y no han permanecido, porque este caso de Yacel Puig, que es muy bueno, pero debido a su actitud, no llegó más de lo que podía llegar. Para mí uno de los peloteros más completos que he visto yo. Pero ahí está. No, en sus situaciones, no lo voy a criticar. Él tiene... Estamos criticando, claro, es una realidad. No, pero lo que dices tú es una realidad. Es una realidad. Tremendas condiciones, pero no se adaptó a las reglas, a vida y por haber. También te digo que con Puig tienes que entrar por el aro, como claro, dice la gente. También con Puig han sido también, porque cuántos peloteros yo veo también que hacen cosas peores que Puig en un campo y no les pasa nada. O sea, también está esa suquita si cae bien. Mira, te voy a decir algo que posiblemente nadie te ha dicho. El béisbol de Grandes Ligas, para jugar y mantenerte en Grandes Ligas, tienes que tener un 30% de calidad y un 70% de suerte. Mira lo que te acabo de decir. Pensé que ibas a decir disciplina, 30% de calidad, 70% de disciplina. No, no, hay muchos indisciplinados todavía en las Grandes Ligas. Caen bien. Es suerte. Tú ves peloteros que llevan años, como decimos los cubanos, matando en la AAA, matando y no lo suben. Y está viendo en la misma posición de él. Sobre todo el cubano es al pelotero que más trabajo le cuesta subir a Grandes Ligas. Por números amplios, les cuesta trabajo. ¿Algún tipo de racismo tú crees que haya? No sé si es racismo o no, pero acuérdate que Cuba dejó muchos años de participar en el profesionalismo. Y entonces, peloteros como dominicanos, venezolanos, empezaron a tener pero muchos peloteros. Sí, ganar el espacio. Y entonces, ¿qué pasa? Esos peloteros ya es como decir, vamos a ir no sé, al teatro tal que está cantando Elton John. No, a lo mejor a Elton John se le va la voz, pero es Elton John. Es Elton John. Y así lo que está sucediendo.
Entonces el pelotero cubano tiene que ser 3 veces más que lo que hace un jugador cualquier latino. Y bueno, con americanos, por favor. Si yo te digo a ti que hay peloteros en AAA que son 6 veces mejores que el pelotero que está en Grandes Ligas. Peloteros que están bateando 130, 210. Te roban 3 bases. Y están ahí, años por años. Y tú dices, pero bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué este no? Si este está, entonces cuando lo suben por 3 días y lo van. Entonces, si esos 3 días no le da la pelota, es que no da. No, no es así. Eso pasa también cuando un scout, porque vuelvo otra vez a los scouts. Los scouts están viendo a un pelotero con todas las herramientas, pero increíblemente el draft se decide por una visita de un día del director crosschecker del equipo. Crosschecker es el anterior al director de operaciones. Y si ese día ese muchacho está con fiebre, se siente mal y no la hizo bien, lo eliminan. Ese equipo lo elimina. Para allá dice, no, pero no lució bien. Por un día. Entonces tú no ves, no hablan de que el béisbol es estadística. ¿Por qué no te va la estadística? Por un día. Y así te matan el draft fácilmente. Entonces, el cubano tuvo una suerte que fue muy envidiada por los demás países, que a los cubanos le daban 50, 60, 70 millones de dólares. Y en cambio a los dominicanos, cuanto más le daban, 3, 4, hasta que cortan y todo el mundo entra en un mismo pool de pago. Pero hay muchos cubanos que tienen para llegar a Grandes Ligas, pero no confían y se quedan trabados. Y muchos no llegan a Grandes Ligas. Yo tengo el caso ahora de Lázaro Estrada. Ese es un pitcher que cuando yo lo firmé estaba acabado de operarse de tomillón. Pero ya yo había pedido reporte de él. Llevamos unos cuantos años juntos. Debutó en Grandes Ligas este año. Entonces, ahora viene la situación de lo que estaba hablando. Lázaro, normalmente un relevista, no en Serie Mundial. Serie Mundial, si te puede dar 5 innings y está bien, te dejan. Pero en la temporada no te dejan te pichar más de 2 innings por juego. Y en el primer juego pichea 4 innings, le hace una carrera, mete un montón de ponchados y bueno. 5 ponches. A Mike Trout, poncha a Soler, en el primero que poncha es a Soler. Y a Nelo, no me acuerdo bien. Son unos cuantos. Después lo traen al segundo, lo suben otra vez. Y después de meter 3 innings en 0, lo sacan para el cuarto. Y sin tener a ningún relevista, hicieron 6 carreras. Entonces ya van los expertos del béisbol cubano. Pues es un muerto. Hicieron 6 carreras. Pero por favor, analiza. Que vivimos en un tiempo que la gente habla sin tener nada que decir. Yo creo que hay mucha gente que habla sin tener nada que decir. Porque hay que ver, el cubano mata a cubano. Y sobre todo si no tiene foto de perfil en las redes sociales. Correcto. Entonces, volviendo al equipo Cuba. Mira, por condiciones, muchos hubiesen firmado. Porque firmar es una cosa y subir niveles y a Grandes Ligas es otra. Los atletas de los años 80, en todos los deportes Cuba tenía atletas. Todo el mundo decía que Teófilo Stevenson podía ser el campeón mundial profesional. No, tenía que batirse con unas cuantas gente que le aguantaban la pegada. Que también Cuba, tú sabes, siempre el cubano es mejor en todo. Si hay un cubano en alto, es el mejor en esto. Total. ¿Qué es lo que te preguntaba? Porque mira, yo no dudo que Omar Linares tuviera las herramientas que tenía. Las tenía. Pero al mismo tiempo pasa como, yo el otro día discutí contigo en las redes sociales, pasa como el fenómeno de Ohtani. Que aunque son buenos en sus posiciones, existe una mercadotecnia detrás de ellos, que es un producto comercial que en muchas ocasiones oscurece a la calidad del pelotero, porque si lo vemos de manera
de manera realista, no ha roto ningún récord, que es lo que yo te explicaba en aquel tiempo, desde a partir de mi perspectiva en el caso de Ohtani, porque las grandes ligas necesita que los demás, los jóvenes y todos lo vean como un producto comercial, como pasó en la década de los 90 con los jonrones. Total. Cuando después Cuando Maguire y Sammy Sosa. y después que levantaron el béisbol. que levantaron el béisbol después Sí, de aquella después de la huelga, que a nadie le gustó aquella huelga de Sí. peloteros, sí. y ellos fueron los que lo levantaron y fueron los que lo hicieron. Ahora después porque rompieron récord, porque es una realidad. En aquel tiempo hubieron muchas personas que se doparon y no lograron absolutamente nada dopándose, o supuestamente dopándose, porque a algunos nunca se les probó. Pero bueno, hipotéticamente, los que no lograron, todo el mundo los olvidó. Pero en una época que estaba autorizado el dopaje. Pero es que estamos hablando que no son las Olimpiadas, el béisbol es un entretenimiento. Exactamente. Y en el momento está la lucha de la competencia entre con qué me dopo que no me descubran. Correcto. Porque no hay que ser iluso, pensar de que no existe, no continúa existiendo el doping en el deporte. Pero es que el doping existió desde cuando estaba jugando a Baby Ruth. Claro que sí. La gente a veces no entiende eso y tú le explicas, sí existió, lo que no, lo que estaba más atrasado. Lo que estaba más lo que se estaba atrasado, dando. los recursos los Exactamente. recursos técnicos y las químicas que existían y siempre han existido. Pero como pasó con el mismo Pete Rose, que murió sin que lo pusieran en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, y él dijo, este es el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, no es el Salón de la como dijo él exactamente, él dijo, no es el Salón de las Virtudes, ese es el Salón de las Grandes Ligas. Y todo es por cuestión de conveniencia, porque ahora mismo Ohtani, que estaba jugando, que eso a nadie, que al final nadie se cree esa historia, que se estaba robando el dinero, el traductor de Ohtani, por una cuestión de conveniencia, de publicidad, tanto de los Dodgers como de las Grandes Ligas, entonces la culpa la tenía. Ahí estamos hablando del 70% de suerte. Entonces estamos hablando, y también por un fenómeno de marketing en el caso de Ohtani, porque Ohtani tiene una característica que no molesta a nadie, que es el factor racismo. No es negro, no es blanco, no es latino. Sí, es verdad, es verdad. Pero lo que tú dices, mira, te voy a decir, te doy la razón. Ohtani no solamente es mercadeo del béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos, es en Japón, en Asia. En Asia. Ohtani tiene un corresponsal, un periodista japonés que lo sigue diariamente. Correcto. Y hacen un reporte diario. Sí. Hacen un reporte diario. Y no es solo una estratagema comercial de los Dodgers, porque yo soy fanático de los Gigantes de San Francisco. Y están haciendo exactamente lo mismo con John Woo Lee, que es coreano del center field, que John Woo Lee es bueno, pero hay una comunidad coreana tan grande en San Francisco que están haciendo ese nivel de publicidad en el caso de John Woo Lee. Ojalá que en el futuro Cuba se ponga de moda para que entonces puedan escoger peloteros cubanos y explotarlos. Pero para eso tenemos que empezar por algo que no acabo de entender. Y ahora te estoy cambiando un poquito. No. Sí. El draft de Estados Unidos. Casi todos los equipos de las Grandes Ligas siempre escogen a uno o dos de la ciudad, de donde vive, de donde está la sede de la organización. Claro, el del local boy. Los Marlins no draftean cubanos. Los Marlins no firman a peloteros internacionales. Los Marlins, y si los draftean en el round 18, round 17. Los Gigantes tampoco. El único que han tenido los Gigantes recientemente es a Soler. Y el otro día, que tenemos pendiente, a lo mejor para este momento ya salió esa entrevista, la organización de los Gigantes le da más publicidad a los puertorriqueños y a los dominicanos que a los mismos cubanos. Porque no solo, por ejemplo, la organización de los Gigantes le ha dado en los últimos años, el único cubano que yo he visto es Soler, que nada más lo tuvieron unos 6 meses, y sin embargo, históricamente le han dado mucha publicidad a los peloteros dominicanos y puertorriqueños. Sin embargo, han dejado al olvido a Tito Fuentes. Sí. Que Tito Fuentes durante muchos años mantuvo el récord del mejor segunda base, mejor porcentaje de segunda base desde la década del 70 hasta el 80 y pico. Se ha mantenido leal a la organización de los Gigantes, que actualmente con su edad es locutor de la filial en español de los Gigantes de San Francisco, y sin embargo, Tito Fuentes están en deuda en darle la publicidad que le han dado a otras nacionalidades, y yo te digo sinceramente, sencillamente por quizás ser cubano. Pero entonces, ahora, la comunidad mayoritaria de Miami es cubana y que le gusta el béisbol. Yo pregunto,
¿por qué no tuvieron a Chapman para tenerlo en los Marlins? No lo agarraron. Tuvieron Candelita Iglesias en AAA, pudriéndose, bateando, haciendo de todo, y se tuvo que ir y cae en otro equipo y cae en Grandes Ligas. Sacan a una figura histórica como Tani Pérez dentro de la organización de los Marlins, que para aconsejar, que mejor que Tani Pérez para poder pasar la experiencia. Ahora, la gente dice, no, porque los cubanos, no, pero no es que trae un cubano de verdad que esté en su prime, para que tú te des cuenta que los cubanos van al estadio. Los cubanos sí van al estadio. Porque, por ejemplo, tú quieres ver una demostración de cómo se va al estadio cuando estaba Joséito Fernández. Ese día, yo no te voy a decir que se llenaba siempre, pero habían 30,000 personas mínimo. ¿Por qué cuando va a jugar los Yankees contra los Marlins, que al final los Marlins no son nada en este momento, se llena el estadio? ¿Por qué en la Serie del Caribe, Clásico Mundial, se llena el estadio? Porque hay figuras para ver. ¿Entiendes? Entonces, yo no digo que el equipo tiene que ser cubano, pero ¿por qué tú no puedes tener en Grandes Ligas 1 o 2 peloteros cubanos que estén en prime? Yo no me gusta decir que tenga calidad, pero que estén en su prime. ¿Por qué no tuvieron aún a Luz de Gurriel Jr.? Pues ya, mira lo que hace ese muchacho. ¿Por qué no lo pudieron tener? ¿Por qué no tuvieron hace unos años atrás a Yuriesky Gurriel? Oye, mira, hablando de eso mismo, y esa es la contradicción y las peleas de Omar Linares y demás. Oye, Yuriesky Gurriel fue champion bate en Cuba. Lució muy bien en Japón. Fue champion bate en las Grandes Ligas y tiene anillo de campeón. Yo sé que uno no puede estar comparando de que, bueno, la pelota cubana se juega de una forma y allá, bueno, y acá, pero bueno, ¿cuál es la mejor pelota del mundo? La Grandes Ligas. Si el de aquí, en la Grandes Ligas, y queda champion bate, ya de entrada, eliminaste a un montón de gente de Cuba. ¿Por qué lo hizo? Que Omar Linares, pelotero que yo admiro cantidad en su momento. Yo soy industrialista. Y yo cuando jugaba Omar Linares contra nosotros, yo decía, bueno, si va a jonrón que lo dé cuando esté perdiendo 5-1, pero que no falle. Porque simpatizaba. Además, Omar Linares se ve bien con todo el mundo. Nunca tuvo un brete, un chisme. Y entonces tú no puedes comparar a Yuriesky Gurriel, que se ganó un anillo que quedó champion bate. Champion bate significa que ha sido el mejor bateador de ese año. Promedio de ese año. Mejor averaje. Ya no te estoy diciendo que es el mejor bateador. Es el champion bate, porque está el champion jonronero, está el champion. Sí. Es el champion bate. Entonces, mejor averaje. Ya, si tú no vas a los campeonatos mundiales duros, donde, por ejemplo, yo tengo la duda, Mijaíl López contra el ruso, ¿cómo se llamaba él? Karelin. Karelin en 800 peleas perdió 2. Cuando empezó, y en la última Olimpiada. Mijaíl López es un monstruo. Sí, pero bueno, yo quiero ver la pelea entre esos dos. No chocaron. Entonces, por tal motivo, aunque se llevó 5 medallas olímpicas de oro, Mijaíl López, para mí el mejor luchador de la historia, se llama Alexander Karelin. Y aquí pasa con la pelota. O sea, si tú vienes y te pruebas aquí, y no me voy a guiar por los guantes de oro, sino quedaste entre los 3 mejores jonroneros, quedaste entre los 3 mejores bateadores. Oye, tú estás bateándole a un picheo que no he visto en Cuba. No, y hay cosas, y mira, yo sí me he dado cuenta de que la organización de los Marlins aquí ha sido bastante irrespetuosa con los cubanos. Y no solo por el hecho de que, por ejemplo, de
de cuando vino a jugar el clásico, aguantaron mucho las libertades civiles de los cubanos y el Total. derecho de poder protestar, porque indiscutiblemente muchas personas dolidas y sufridas y heridas por cosas que no se pueden borrar en la historia. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando ha venido a jugar Cuba el clásico aquí, ¿por qué, por ejemplo, no le han dado la bola para el primer lanzamiento a Yadiel Martí? ¿Verdad? Yadiel Ahí tienes una. Yadiel Martí fue en el primer clásico El héroe. el héroe. Es el héroe. El héroe. En todos los estrellas, con un promedio de carreras limpias de 0.00. ¿Qué mejor opción para hacer un primer lanzamiento acá en Miami de Cuba que Yadiel Martí, que vive acá? Correcto. Entonces te das cuenta de que es triste ver lo que está sucediendo y esperemos que en un momento determinado cambie con la influencia de los cubanos que están aquí, como cubanos como tú, que durante todos estos años han mantenido el béisbol en alto, que lo han mantenido cerca del corazón, que han bateado, que han luchado contra todo para lograr que muchos de estos deportistas sigan haciendo. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? En una silla de ruedas, un tabaco en la mano, una botella de whisky y mi hijo llevándome al estadio. Mira, yo muero con el béisbol. Yo veo todas las ligas de béisbol. Yo puedo ser un retirado en mi casa y soy feliz. Porque el deporte me inyecta sangre de la positiva. Amo el béisbol. Lo sigo estudiando cada día. Porque en el béisbol no te las sabes todas. Siempre hay algo que pasa. Hace poco hubo una discusión de que qué fue lo que hicieron los árbitros, porque Vladimir Guerrero tocó con la mano y no con el pie, y que si era quieto. ¿Qué diferencia hay entre una mano y un pie? O sea, aprendes. O sea, entonces uno siempre hay algo que aprende. Mira, yo he pasado por muchas cosas, pero me siento satisfecho con mi vida. Una, te lo dijo mi hermano Eulogio Vilanova, he ayudado a cuanto cubano he podido ayudar. No hay cubano que no llegue a donde yo, que yo no haga todo lo posible por ayudar. Yo en la famosa liga de béisbol tuve a Diego Orlando Valdés, tuve a Juan Rodríguez, tuve árbitros internacionales, todo cubano que llegara lo ponía de anotadores, ayudar a todo el mundo. Y te voy a decir más, el ayudar a cubanos me trajo problemas con organizaciones que un día, cuando tenga más años, diré por qué el ayudar se me tradujo en situaciones que solamente soy yo que la pasé. Pero mi satisfacción es esta. Una, que por fin nuestra bella isla estará destruida, pero siempre fue bella, sea libre una vez por todas. Que el deporte por fin uno tenga la libertad de escoger a la gente, aquello, lo otro, no que nos estemos escondidos. Todos los países, hasta con dictaduras, cuando terminan su serie en Estados Unidos de béisbol de Grandes Ligas, van a sus países con su dinero. Pero nosotros no podemos hacerlo porque es una dictadura que se quiere coger todo. Entonces, por tal motivo, y perdóname que toque este tema político. No. Yo quiero ver que al llegar a estar vivo y ver que el talento cubano, porque talento sí hay, pero ya tú ves que se están yendo para Dominicana con 12 años. Ese relevo no está allá. Entonces, en vez de desarrollarse en Dominicana, que se desarrolle en Cuba, pero con toda la ley, como se desarrollan en Dominicana, que son muy buenos, que se desarrollen o que vengan a donde sea. Cuando Cuba logró llegar a tener su Cuba King en aquellos tiempos. Por favor, el equipo de los Yankees iba a jugar a Cuba. ¿Entienden? A King Cole tuvo que cantar en Cuba. O sea, nosotros somos una isla que producimos más deportistas que azúcar. Lo que pasa es que estamos tan atrasados en Cuba en niveles técnicos y tácticos que no se ve ese desarrollo. Ese es mi sueño. Entonces,
pelota a muerte, jugaremos. Está bonita esa. Con pelota a muerte, Jugaremos. jugaremos. No queda más palabra ahí.